Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con muchísimo gusto porque estamos ya 5 días de Transforma tu Entorno 2013 y por supuesto, como pueden ver, la emoción me gana porque es increíble lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer ese día pues es aún más extraordinario. Estamos ya en nuestro día 23 de devocional rumbo a este congreso y la verdad estoy muy emocionado. Dios está haciendo cosas increíbles. Dios va a hacer cosas aún mayores. Y es increíble ver la gracia y la mano de Dios en todo el proceso. Y yo te invito a que te prepares. Si aún no estás convencido, convéncete que el Espíritu Santo va a estar ahí ese día. Cree que cosas grandes van a suceder. Invita a más gente para que pueda participar con nosotros y que sea increíble el mover de Dios ese día. Así es que para que sea increíble el mover de Dios, vamos a estudiar una vez más la palabra, porque en la palabra hay transformación. Y vamos a ver nuestro capítulo número 23 del libro de los Hechos. Así es que vamos a revisar, por favor, 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Esto es increíble. Acuérdate que, perdón, se me fue antes de comenzar a leer, que el contexto está en el hecho de que Pablo está a punto de presentar su defensa ante el concilio. Ya están los principales gobernantes de Israel y líderes religiosos reunidos para escuchar a Pablo. Y entonces él empieza de esta manera, diciendo que ha vivido con una conciencia buena delante de Dios. Pablo lo decía con toda honestidad. La idea es que cada uno de nosotros podamos decir, antes que nada, mi conciencia es buena delante de Dios. Ahora, el sumo sacerdote, dice el versículo 2, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Y entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Fíjense, bien interesante aquí, Pablo, los sumos sacerdotes más bien los cambiaban muchas veces los romanos al gusto, conforme a sus propósitos políticos, y esa es la razón por la que probablemente Pablo no sabía que era el sumo sacerdote. Y la otra versión que se ha dado a veces es que era una ironía lo que Pablo estaba presentando, pero lo más seguro, conociendo a Pablo ni cómo era él, es que estaba de alguna manera realmente ignorando que era el sumo sacerdote, y en cuanto ubica su error, él pide el perdón que correspondiente, las disculpas correspondientes, porque está consciente de que es una persona puesta en autoridad y que él sigue la ley. Y esto es bien interesante porque muchas veces como cristianos creemos estar sobre las autoridades, creemos que porque estamos en la verdad entonces ya nos podemos mover ahí, y Pablo nos da una lección bien importante. Aún cuando él tiene la razón y aun cuando él fue un fariseo muy importante, él se sujeta a su autoridad porque así Dios se lo había mandado. 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían, diciendo: Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos, mandó que bajaran soldados y le arrebataran del medio de ellos y le llevaran a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma.
¡Qué increíble! Yo quiero que te imagines esta escena. Pablo, en medio de los gobernantes más poderosos de Israel, era un hombre muy sabio, muy inteligente, y en el momento que ve que una parte son fariseos, que son tradicionalistas, y ellos creen en espíritus, y ellos creen en la resurrección de los muertos, y otra parte que son saduceos, que no creen en la resurrección de los muertos ni en espíritus, entonces él dice, bueno, voy a hablar de un tema que los va a dividir y mete la resurrección. Se puso tan denso el asunto que dice que el tribuno teme que lo despedacen. Esto es muy tremendo, que lo despedacen, teme allí. Y le dice aquí el Señor entonces en medio de esto, cuando ya lo meten a la fortaleza y todo, le dice, ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Se acuerdan la promesa que Dios le dio a Ananías para Pablo cuando le dijo, ve? ¿Por qué? Porque instrumento me escogido me es este, ¿no? Para estar delante de príncipes, decía, o de reyes, no recuerdo si literalmente, pero está hablando de gobernantes del pueblo de Israel y de los gentiles. La realidad, mi querido amigo, mi querida amiga, es que Dios cumple sus promesas y aquí Él ya está cumpliendo su promesa. Y ahora ya está delante de los príncipes de Israel, delante de los gobernantes de Israel. Y por otro lado también Dios le dice, ten ánimo, porque ahora no solamente te quedas aquí, sino así como has testificado aquí, vas a ir a Roma delante de los poderosos, ¿no? Del mundo para testificar como lo has hecho aquí. Entonces Dios cumple sus promesas y vemos cómo entonces se va cumpliendo después con el tiempo, Dios va confirmando sus planes. Si Ananías no hubiera obedecido, no hubiera estado Pablo en este momento, pero como Ananías obedeció, Pablo estaba en este momento. Bueno, versículo 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiera dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues ustedes con el concilio requieren al tribuno que le traiga mañana entre ustedes, como que quieren indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti este joven, le tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijera que le había dado aviso de esto. ¿Te imaginas una vez más Pablo en peligro? Qué tremendo traer amenazas de este tipo, un complot de 40 personas que quieren matarte y además ves la facilidad con la que incluso las autoridades convienen con estas personas, se unen con estas personas, en lugar de frenar ellas participan de esto y buscan entonces darle muerte a Pablo. Muchas veces, mi amigo, cuando estamos en autoridad perdemos la visión y sin darnos cuenta participamos de cosas que no tienen que ser. Debemos de estar muy atentos para no caer en situaciones de pecado y en situaciones de complots a veces innecesarios que van en contra del propósito de Dios y de su voluntad, y a veces por pensar en nosotros mismos perdemos la visión, que es lo que le pasó a los de Israel con Pablo. Ahora, como si me pongo en la posición de Pablo pues la verdad es que es tremendo lo que ha vivido hasta este momento que hemos estudiado en el libro de los Hechos. Ahora está otra vez de alguna manera en la fortaleza y ya Dios le prometió que iba a ir a Roma y ahora está bajo una amenaza de muerte. 40 hombres que se propusieron no comer ni beber hasta que Pablo estuviera muerto, lo que quiere decir que pasó una de dos cosas: o rompieron su promesa o murieron de hambre pronto, porque Pablo duró vivo muchos años más todavía. Entonces, pero Dios le libró, porque Dios siempre tiene cuidado, porque Dios le había hecho una promesa en el versículo 11: vas a ir a Roma.
Y entonces puedes estar seguro que si Dios te promete algo, vas a llegar a esa promesa. Solo tienes que mantenerte fiel a Él y Él va a hacer su parte. Pablo se mantuvo concentrado en seguir testificando de Jesús, no en ver cómo se liberaba, no mandó traer a un abogado, no estaba meditando en la estrategia, sino que él estaba completamente concentrado en la evangelización y en el testimonio que tenía que dar de Jesucristo. Vamos a terminar nuestro devocional. Versículo 23. Llamando a 2 centuriones, mandó que prepararan la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fueran hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevaran a salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lices al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprendido por los judíos y que vean ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de asechanzas que los judíos se habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores a que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron esa noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fueran con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiaran en el pretorio de Herodes. Como podemos ver, esta última parte del pasaje realmente es una parte pues más histórica, más de narrarnos el contexto para lo que va a venir en el próximo capítulo y en los próximos capítulos, en donde vemos que Pablo es librado, lo llevan entonces ahora de noche delante de Félix. Félix lo conoce, o sea que ya está delante de un rey más, ya está dando testimonio de Jesucristo delante de un rey más, o con la oportunidad de hacerlo. Mañana vamos a ver cómo lo hace, y lo importante es, él se mantiene firme y Dios termina de completar la obra. Dios completa su parte para que Pablo pueda seguir dando testimonio y transformando por supuesto su entorno a través de su vida. Mis queridos amigos, que Dios les bendiga mucho. Estamos en comunicación y viéndonos el día de mañana para lo que es el siguiente devocional, capítulo 24. Y mientras hoy estamos a 5 días de Transforma tu Entorno 2013, no te lo pierdas. Todavía hay boletos, todavía hay oportunidad de que estés en el congreso, y Dios va a hacer cosas tremendas ese día. Que Dios les bendiga.